Estamos en Patagonia, territorio de las palabras, y hace un momento escuchábamos a Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes. Y según Borrero, las matanzas de indígenas cometidas por los primeros colonos, por los pioneros, son el origen de una sociedad corrupta, la sociedad de la Patagonia Austral, que, llevada por la ambición de poseer y de explotar la tierra a toda costa, una vez acabado el estorbo que le significaban los indígenas, se dedicó a lucrar, si era necesario, cometiendo fraudes de todo tipo. Borrero cuenta sobre estafas cometidas contra privados y estafas cometidas contra el Estado argentino. Un caso testigo es el de la herencia de Donald Munro, caso al que Borrero le dedica páginas y páginas para exponerlo en detalle, y que se puede sintetizar diciendo que Donald Munro es un británico que amasó una gran fortuna como estanciero, muere en San Julián sin dejar herederos y por lo tanto su patrimonio debe pasar, así lo indica la ley, al Estado argentino. Pero entonces rápidamente una serie de personajes de familias reconocidas del lugar se alían y forman una sociedad, la San Julián Sheep Farming and Company Limited, que habría empezado a fraguar documentación para hacer pasar al fallecido Donald Munro como accionista de esa sociedad y así convertirse entonces en los herederos del difunto y quedarse con las propiedades de Munro. Borrero presenta este caso como un claro ejemplo de un estado de corrupción que él considera generalizado en la Santa Cruz de principios del siglo XX. Ignóranse las causas del fenómeno psíquico, tal vez la decisiva influencia de los procedimientos especiales empleados por los primeros pobladores, quizás la heterogénea composición de la sociedad santacruceña, formada por elementos de aluvión, gentes ineducadas e incultas, que en pos de la fortuna llegaron a estas apartadas playas. Quién sabe si por así determinarlo el mismo ambiente, respondiendo a la denominación de tierra maldita que Darwin le aplicara. El hecho categórico, concreto, es que la corrupción de costumbres alcanza proporciones inenarrables y es tan absoluto el desconocimiento de los conceptos de honor, delicadeza, vergüenza y honradez que al robo, a la estafa, al prevaricato y al cohecho, siempre que se practiquen en gran escala, se los denomina simplemente vivezas. Y a diferencia de lo que ocurre cuando denuncia matanzas de indígenas, que como dijimos Borrero lo hace con denuncias muy generales o bien sin declarar la fuente de la información que maneja, en estos casos de estafa sí hay datos precisos y sí hay fuentes declaradas en el libro. Y ocurre que Borrero estudió leyes y vino a la Patagonia, Santa Cruz precisamente, a desempeñarse justamente en ese ámbito, en el ámbito legal y en el ámbito administrativo, en su caso al servicio de privados. De hecho, Borrero fue nombrado apoderado de la Sociedad Anónima, una empresa vinculada precisamente con las familias de estancieros contra las que en el propio libro ejerce las fuertes críticas y las acusaciones que estamos comentando. Otra defraudación al fisco que denuncia Borrero es el contrabando de ganado a Chile. Borrero dice que como las propiedades se extendían a ambos lados de la frontera, los estancieros, sin hacer los correspondientes trámites de aduana, pasaban sus ovejas a Chile para esquilarlas ahí y evadir los correspondientes impuestos que debían pagar en Argentina. Borrero tacha todos estos delitos de atentado a la patria y los explica en parte resaltando que la mayoría de los poderosos estancieros son en realidad extranjeros sin el menor apego al país. Y después de la música vamos a referirnos a lo que dice Borrero sobre cómo estos patrones extranjeros se relacionaban con los trabajadores en una situación de explotación que acabó en huelga y en una represión sumamente violenta. Ahora vamos a escuchar entonces la música de la Vanderbilt, Los tiempos raros.
igual. Un tipo de color extraño, tal vez un virus anormal. En las paredes encontraron discursos de vida espacial. Dicen que el día está cercano, dicen que el mar se elevará. Este remolino, dicen que hay vida intelectual. Si miras a través del vidrio, seguro que me entenderás. Los tiempos raros se han vivido, los tiempos raros volverán. Toma mi mano, ven conmigo, observa lo que no verás. Por dentro y no dejes de mirar, que la verdad está en la mente, aunque nunca la tendrás. Muérete en tus sueños y sin vida quedará. Lo que uno pide en sus recuerdos, los otros lo tendrán. Así es la vida, es este inmenso pasar. En el libro La Patagonia Trágica se sostiene que una vez que los grandes estancieros se han apoderado de la tierra, se dedican a lucrar explotando a los trabajadores. Borrero plantea lo injusto de las condiciones de trabajo en las estancias, pero también lo injusto de las condiciones en los frigoríficos, puntualmente en los frigoríficos de la compañía británica Swift. Y con respecto al tratamiento que da a las históricas huelgas patagónicas, vamos a contar con la colaboración, con el aporte de la profesora Alicia García, historiadora de nuestra provincia, especialmente conocedora de estos temas. La profesora García nos comenta entonces algunos de los motivos que dan importancia a este libro de Borrero, entre los cuales está justamente la denuncia contra la compañía Swift. Bueno, respecto del frigorífico Swift, él es el primero en enunciar las condiciones de trabajo y de contratación de los obreros. Y nosotros hoy, que no quedan más que unas pocas ruinas, no siempre tenemos dimensión de lo que esta fábrica era para este pueblo tan pequeño, la cantidad de mano de obra que daba. Entonces, cuando él habla de la situación en la que vivían los obreros, está denunciando a una gran empresa que explotaba, digamos, en Santa Cruz tenía varios establecimientos, y del modo en que se aprovechaban del trabajo de los trabajadores. En este sentido hay que rescatar la obra de Borrero, y en uno más, cuando habla también con nombre y apellido de quiénes son los que van a formar las brigadas, que son tristemente célebres porque son bandas parapoliciales formadas por los dueños de las estancias o por sus administradores y sus gerentes, mostrando claramente que en esta situación el conflicto social
está mostrando la relación obrero-patronal, muy distinta de lo que hoy parece con tanta presencia del Estado. Nosotros estamos hablando de un Estado que, si bien tenía su presencia con representantes del juzgado letrado, de las Fuerzas Armadas o por lo menos de la subdelegación marítima, el gobernador y la policía del territorio, algunos maestros y 1 o 2 médicos, ya estaba formada también la corporación municipal. En el caso de Río Gallegos, no podemos hablar de más de 100, 150 funcionarios, llamando funcionarios incluidos los empleados, ¿no? Entonces, él se está refiriendo a una situación muy distinta, incluso en los modos de relacionarse entre los trabajadores y el modo de organizarse. Nosotros ahí estamos ya en presencia, o estábamos todavía en presencia, del sindicato por oficio, que son cuestiones que después van a cambiar. Y los sindicatos o la Federación Obrera, adherida a la FORA, se organiza en Santa Cruz en 1913, en Río Gallegos concretamente, y va a tener desde su origen una gran vinculación con la Federación Obrera de Magallanes, que es a donde se organiza en primer término. Esto nos está dando cuenta también del origen de la población, que en gran medida es población inmigrante. Y la organización sindical viene mediada por las ideas que circulaban fundamentalmente en Europa. Borrero, en efecto, como comentaba la profesora García, plantea las injustas condiciones de trabajo en los frigoríficos, lo denuncia transcribiendo contratos en los que esa explotación queda en claro. A los obreros de la suite, por ejemplo, se los obligaba a desempeñar cualquier tarea que se les asignara, siempre por el mismo pago, y se los hace vivir en las instalaciones de la fábrica en condiciones muy precarias, muy malas. Por ejemplo, durmiendo sobre un cuero de oveja en vez de un colchón, cuero que además se lo descuentan de su propio sueldo. Y como también decía la profesora Alicia García, Borrero menciona con nombre y apellido a quienes formaron parte de la Liga Patriótica en Santa Cruz, que tuvo una actuación importante en reprimir a los trabajadores que fueron a la huelga, una represión que, hay que recordar, incluyó la ejecución de cientos y cientos de trabajadores. Hijo del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Eso que es esa clase egoísta que así desprecia la humanidad. Lo que escuchábamos es el audio de una escena de la película La Patagonia Rebelde, en la que los trabajadores rurales de Santa Cruz entonan una marcha anarquista, entonan la marcha Hijos del Pueblo. Y tomamos este audio por varios motivos. El primero, obviamente, porque hablamos de Borrero y las huelgas del 20 y el 21, pero además porque el guión de esta famosa película es obra de Osvaldo Bayer, y esto nos permite comentar que el propio Bayer, que suele tomarse como el autor de referencia en lo que a las huelgas rurales de la Patagonia se refiere, contó que el primer incentivo que tuvo para incursionar en el tema, el primer incentivo que lo llevó a investigar sobre las huelgas patagónicas, fue precisamente la lectura del libro de Borrero que estamos comentando, más allá de que establezca algunas diferencias involucrando a las autoridades nacionales. Y antes de pasar al último bloque de nuestro programa, vamos a ir nuevamente a la música, y lo vamos a hacer precisamente con una versión en piano de esta famosa marcha anarquista Hijos del Pueblo.
Estamos en el último bloque de Patagonia, Territorio de las Palabras, hablando del libro de Borrero, La Patagonia Trágica. Y de lo comentado en nuestro programa podemos concluir que Borrero traza una continuidad entre la matanza de indígenas del extremo sur y la posterior matanza de trabajadores en las huelgas patagónicas, pasando por otros delitos como adquirir tierras mediante estafas, defraudar al Estado argentino, explotar a la peonada criolla y sofocar violentamente los reclamos de la peonada criolla. Desde la perspectiva de Borrero, la clase dirigente de la Patagonia Austral conforma una sociedad malsana, con raíces podridas, con un estado de corrupción que viene de haberse apropiado de las tierras por medios espurios y de enriquecerse con estafas y explotando obreros. Y este tipo de discurso en ese entonces era disruptivo porque rompía con el discurso oficial que presentaba a los pioneros casi como héroes que con un esfuerzo sobrehumano habían luchado contra las vicisitudes del clima, contra la lejanía de los centros urbanos y la soledad que implicaba la Patagonia. Y los presentaba en cambio como casi unos aventureros que por codicia habían cometido los peores crímenes. Ante un contenido tan polémico, tan explícitamente acusatorio, el autor de La Patagonia Trágica obviamente no iba a quedar indemne. Entre otras cosas, Borrero fue acusado de falta de rigor en lo que narra, de excusarse de acusaciones que lo culpaban a él mismo de haber cometido acciones discutibles, y Borrero además es criticado por haber achacado toda la culpa a los estancieros y a los dirigentes locales, intentando salvar a determinadas autoridades nacionales con las que él habría simpatizado. Lo cierto es que José María Borrero es un autor esencial en la configuración de la imagen de la Patagonia como un territorio desgarrado y ensangrentado por la ambición de los latifundistas. Y Borrero habla también de cómo la Patagonia Austral perdió parte de su población y cómo los estancieros, por ejemplo, prefieren a los peones solos en vez de a los peones con familia. Y autores como Pigafetta o como Darwin, pasando por Byron, por Viedma, por otros, ya habían presentado a la Patagonia como una tierra más bien solitaria, en la que el elemento humano, o sea, los indígenas en ese entonces, efectivamente existen y en efecto captan mucho la atención, pero a la vez son esquivos, son poco numerosos, y hay viajeros que de hecho pasan por Santa Cruz y recorren leguas y leguas sin ver a ninguno de ellos. Pero con Borrero, la Patagonia Austral en cambio es presentada más que como una tierra poco poblada, como una tierra que en realidad habría sido sometido a un proceso de despoblamiento, mediante el exterminio de los pueblos originarios y la muerte y la persecución a los trabajadores. Las huelgas en el territorio de Santa Cruz se produjeron muy tempranamente, y te diría que incluso antes, la influencia o del impacto que tuvieron los grandes movimientos revolucionarios europeos en el 17, la Revolución Rusa. Pero eso es un fenómeno que es mucho menos estudiado, lo abordó en ocasión del bicentenario de la Revolución de Mayo el profesor Usoberría en un texto que publicó en una compilación referida a la situación del movimiento obrero. Entonces, ¿a qué voy? Cuando Borrero analiza o explica y plantea la gravedad y la profundidad de los problemas por los cuales atravesaban los obreros en Río Gallegos específicamente, está hablando de una situación que ocurre en 1918, bastante antes de las grandes huelgas. Por eso, una de las cuestiones que nosotros tratamos de comentar cuando hablamos del tema de las huelgas rurales es que a las huelgas se llega, pero en la organización del movimiento obrero y la protesta por las condiciones de vida es muy anterior. Escuchábamos a la profesora Alicia García, que nos hablaba de la relación entre las huelgas de la Patagonia y los movimientos obreros internacionales, y sobre esto podemos agregar que la Patagonia Trágica, al exponer y al denunciar con tanta vehemencia la explotación de los trabajadores rurales de Santa Cruz y la cruenta represión de sus reclamos, es un libro que introduce a la Patagonia en la narrativa internacional y en la épica mundial de las luchas obreras.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, en el que contamos con el aporte de la profesora Alicia García, a quien agradecemos su colaboración. Hicimos este programa con nuestra locutora Claudia Páez y con Roberto Pereira en la operación técnica y la edición. Mi nombre es Ariel Sánchez, nos despedimos hasta un próximo Patagonia, Territorio de las Palabras.